Señor defensor, tiene usted el uso de la palabra. Su señoría, para el día de hoy, con base en el artículo 318 del Estatuto Adjetivo Penal, me permito solicitar a su señoría se revoque la decisión en cuanto al señor Uriel Mora Urrea de mantenerlo preventivamente con prisión en establecimiento carcelario, con base en lo que decretó y ordenó el señor juez 16 penal con función de garantías el pasado 19, 20 y 21 de febrero del 2018. Igualmente le solicito, señor juez, que por favor decrete la libertad inmediata del señor Luis Alirio Mora Urrea, revocando la decisión de prisión preventiva en su domicilio que fue ordenada por el señor juez segundo penal con función de garantías el pasado 14 de marzo del año 2018. Ambos sujetos procesales, su señoría, se encuentran inmersos dentro de la actividad investigadora que dirige la Fiscalía 21 de la Unidad de Lavado de Activos. Ambos sujetos, su señoría, fueron imputados por el mismo delito de lavado de activos. Ambos sujetos han sido sometidos al rigor de esa prisión preventiva con base en una inferencia razonable que se encontró debido a que los testigos Luis Grajales, Etífer y el señor Wilson Rivas, alias Muelas, todos desmovilizados de las FARC, dieron testimonios al fiscal 35 de extinción de dominio los días 14 de agosto, 18 de noviembre y 20 de noviembre del 2017. Dentro de esos testimonios mencionaron esos desmovilizados saber que el señor Norberto Mora Urrea, hermano de Luis Alirio y hermano de Uriel, se prestaba para desarrollar actividades de lavado de dinero por parte del Frente 53 de las FARC y de alias Romaña. La Fiscalía General de la Nación, a estas alturas, señor juez, no ha sido capaz de demostrar que el señor Alirio Mora Urrea se autosecuestró, porque la inferencia razonable que se le hizo a él era en torno a que él había autosecuestrado para llevar dineros de secuestros que él había ayudado a ordenar, ¿sí? Y la Fiscalía General de la Nación ha desconocido que Romaña públicamente dijo, no los conozco, no sé quién son, que se les entregó la confesión del señor que lo secuestró, alias Hugo del Frente 22, se le entregó a la Fiscalía, pero ese elemento yo lo usé y entonces por eso no lo voy a usar hoy. Pero yo seguí trabajando y entonces le escribí a la Fiscalía, bueno, ¿y qué pasó con esa investigación? ¿Y sabe qué me contestó la Unidad de Bandas Criminales de la Fiscalía General de la Nación? Que sí había sido secuestrado, que la denuncia la puso Norberto y que la denuncia se colocó en el 99 y que ellos se declararon inhibidos porque jamás fueron capaces de determinar, de individualizar a los sujetos que materializaron el secuestro. Pero me reconoció la Fiscalía, otra unidad diferente, que sí fue secuestrado, señor juez. Y este elemento material con fin de conocimiento es de una fecha posterior al 18, al 19, 20, 21 de febrero y al 14 de marzo y al 18 y 19 y al 18 de abril. Es decir, que ninguno de los jueces ni la propia Fiscalía conocía lo que le voy a empezar a mostrar. Nada de eso. Para que no vayan a decir que estoy usando, bueno, ellos no lo van a decir, que estoy usando elementos que ya usé. Entonces traigo ese primer grande elemento. Sí fue secuestrado y lo dice la propia Fiscalía General de la Nación. Igualmente, su señoría, tengo que informarle que se presentó a la JEP y la JEP le hace acogida como víctima de secuestro, porque ya conocen también que alias Hugo, que está sometido a la Justicia Especial para la Paz, a la Jurisdicción Especial para la Paz, está sometido al rigor de confesar la verdad y de reparar y de no reiterar la conducta frente a Lirio, y están allá sometidos. Y por eso hay un grave problema en esta situación, su señoría, y es que mientras existe esa duda de si fue o no secuestrado, que hoy yo traigo ante sus ojos, ha caído, si fue secuestrado, se va a someter la libertad de Alirio y no me parece que sea proporcionado y que sea necesario, mucho menos. El señor Alirio Mora Urrea sí fue secuestrado y así lo certifica la JEP, y le traigo el escrito de donde la señora secretaria judicial reconoce que se presentó en calidad de víctima aportando las
confesiones de los secuestradores, y le traigo el documento de la fiscalía que dice que fue secuestrado y que fue Norberto el que puso la denuncia y que efectivamente se inhibieron. Pero le quiero decir por adelantado que la fiscalía no hizo el más mínimo acto investigativo, ni siquiera de entrevista a la familia de Alirio ni a Lirio, para saber tiempo, modo y lugar, descripciones físicas, cómo fue el reparto de la familia para buscarlo, cómo fue que consiguieron pagar, dónde fue que... No hubo una sola entrevista de policía judicial hacia ellos, una sola. Sin embargo, se inhibieron 4 años después y el formulario, de acuerdo a lo que me dice, se inhibieron por no haber podido individualizar a los sujetos. Entonces, señor juez, con eso, ¿qué quiere decirle? Que si Alirio es víctima del conflicto colombiano, pues mal puede decirse, como lo dijo el juez segundo, penal con función de garantías, que él se burla de las víctimas porque es que los bienes que él tiene son de las víctimas del conflicto, porque él mismo es víctima del conflicto, se estaría autoburlando, y eso pues es un desatino completamente. El señor Alirio Moura Urrea requiere al contrario una atención especialísima de la justicia en estas circunstancias porque está siendo revictimizado. Su principio de buena fe ha sido abandonado y al contrario se le ha dado valor a los testimonios falsos. Y frente a los testimonios falsos, su señoría, tengo que indicarle algo gravísimo. Imagínese que yo logré establecer que alias Muelas no era del Frente 53, como lo mencionó la fiscalía. Porque él le dice que él había sido financiero del Frente 53 y que por eso podía dar constancia de que recibía 6.000 millones de pesos semanales en el año 99. Una cosa loca lo que dijo ese señor. Yo le llevé unos elementos con fines de conocimiento y nada más y nada menos sentencias de Tribunal de Justicia y Paz que decían el señor es raso dentro de la guerrilla y además de ser raso dentro de la guerrilla, el señor nunca fue financiero. Bueno, pues yo seguí insistiendo y resulta que le escribo a la Fiscalía de Villavicencio porque encontré un edicto que hace la Fiscalía de Villavicencio para el año 2011. Quisiera mostrárselo. Es que es emocionante para mí mostrarle la libertad que merecen estos señores hoy. Y en el edicto claramente la Fiscalía dice Wilson Rivas, alias Muelas, Frente 51, en el 2011. Y entonces me contesta la señora fiscal, bajo unos derechos de petición, y me dice que Wilson Rivas siempre fue del Frente 51, señor juez, y que me entregaba las versiones en las que nunca mencionó nada del Frente 53. Y si él no fue del Frente 53, pues cómo pudo haber dicho que recibía, que le daba, que le constaba, que veía a Norberto, que veía a Lirio. Jamás. No podía, eso queda descontextualizado. Y eso me hizo sospechar. Yo dije, algo huele mal acá. Y entonces seguí investigando y le escribí al búnker. Y le dije, señores búnker, hágame el favor y me dicen, ¿qué pasó el día 20 de noviembre del 2017 si está registrada la entrada de un señor alias Muelas? Y entonces me voy a un juez de control de garantías y pido una búsqueda selectiva en base de datos para poder acceder a esa base de datos de la Fiscalía. Y la Fiscalía me revela un documento que también quisiera mostrárselo, pero no lo hago. Y ese documento dice que Muelas estaba en la oficina del doctor Sotomonte, en el despacho del fiscal 35, dando la versión. Y esto es sumamente grave, señor juez. Aquí hay una falsedad por parte de la Fiscalía de Extinción de Dominio, porque la versión del señor Wilson Orlando alias Muelas dice que había sido practicada en el municipio de Espinal, Tolima. ¿Cómo así? Yo quiero entender esto. Muelas dice que era el Frente 53, pero ya la propia Fiscalía me dio un documento con fecha posterior a todas las audiencias y que ustedes no conocían, perdóneme que la señale, que no conocía la Fiscalía, señor juez, que dice que era el Frente 51. Y ahora tengo una constancia del búnker que me dice que el señor estuvo todo el día en el búnker al frente del doctor Carlos Nicolás Otomonte haciendo la versión. Por Dios, el señor nunca estuvo en el Espinal, eso es falso. Y por eso es que todos los desatinos que se cometen en esa versión se muestran finamente construidos y elaborados de acuerdo a los informes del DAS, que por cierto, señor juez, le quiero informar. En la búsqueda selectiva que le he pedido a la Fiscalía, el despacho de lavado de activos se ha negado vehementemente. Le ha negado a 2 jueces de garantías la orden de entregarme los informes del DAS, que sí me fueron destapados
y que fueron usados para imponer las medidas de aseguramiento tanto a Uriel como a Lirio. Pero cuando se los pido con juez de garantías, se negó y no me los ha querido entregar, pero yo creería que es que ahí hay algo muy extraño. Entonces, señor juez, el señor Alirio Mora Urrea está metido en la cárcel, tiene una medida preventiva con una falsedad gravísima de un testigo, y es una falsedad cometida por el fiscal 35 de extinción de dominio. Y para que no suene temerario esto que yo le menciono, usted sabe que el deber de los hombres que buscamos justicia es perseguirla, y entonces denuncie penalmente la falsedad, denuncie tanto a los testigos como al señor fiscal 35 de extinción de dominio, porque no es justo que se inventen lo que se están inventando. Y fui más allá, señor juez. Dentro de la búsqueda selectiva en base de datos que pedí, el juez de garantías me autorizó a auscultar el archivo que la señora fiscal tiene ahí. Y sabe que encontré, señor juez, algo que me dio escozor. Encontré una constancia que el propio fiscal Sotomonte le da a Muelas diciéndole que sí estuvo en su despacho todo ese día. Y encontré otra constancia que dice que se desplazaba al municipio de Ataco, no al Espinal, para recibir las versiones de Tífer y de Grajales. Y resulta que cuando yo leo la versión de Grajales, señor juez, la segunda versión de Grajales, que es el 18 de noviembre, la toma al tiempo con la de Tífer, a la misma hora y en el mismo lugar. Entonces, señor juez, acá hay un reproche muy grande sobre estos testimonios, y lo peor, lo que más me duele, es que ese reproche va directamente a la Fiscalía de Extinción de Dominio, porque luego la unidad de lavado de activos lo que hizo fue enviar un policía judicial que tomara una versión, que hiciera una inspección judicial al archivo de la unidad de extinción de dominio, y entonces trajo esos 3 documentos con los que le imputó ante el juez 16 y con el que también les imputó ante el juez segundo penal con función de conocimiento, y con eso me los tienen privados de la libertad, y eso no es justo. Con el segundo penal de garantías y el 16 penal de garantías. Pero no me quedé ahí, señor juez. Es decir, no solamente le puedo probar que Muelas no era del 53 y que la versión fue construida de mala fe por parte del fiscal 35 de extinción de dominio, porque le ha mentido a la Fiscalía de Lavado de Activos, le ha mentido vehementemente a la unidad de lavado de activos, y le ha mentido a jueces de la República. Resulta que le pido entonces yo a la señora fiscal de Villavicencio, que me atendió vía derecho de petición, ni la conozco, y le pedí por favor me entregara todas las versiones que había dado el señor Muelas, y me entregó los 3 CDs, que también le voy a entregar acá, donde consta que Muelas no tiene ni conoció nunca a los señores Uriel Mora Urrea, Alirio Mora Urrea, Norberto Mora Urrea, Edna Mora Urrea, sino que hace algo más certero y serio esa fiscal, y es que me dice ella en el escrito, que también le traje, y me dice: no le puedo poner nada más de información de alias Muelas porque está por cuenta de la JEP, y debido a esa razón tiene libertad condicionada, y eso subsumió todos los procedimientos y todo el acceso a ese señor. Todo lo que él diga tiene que ser dicho en la JEP. Y entonces yo me pregunto, señor juez, ¿cómo hizo el fiscal 35 de extinción de dominio para sentar supuestamente en el Espinal a Muelas y recibir una versión de unos señores que nunca conoció, si ese fiscal ni siquiera tenía la competencia para hacerlo? Porque ahora la fiscalía, la propia Fiscalía General de la Nación, me entregó un documento que dice que tiene restricción por JEP. Y entonces me puse a seguir investigando, y encontré dentro del proceso, dentro de ese gran archivo que traen ahí los señores fiscales, está otra inspección judicial que ellos hicieron. Pero ¿sabe de qué fecha es, señor juez? Del 19 de abril. Es decir, que todos los documentos que le he venido narrando, todas las actividades que le he venido narrando, son posteriores al 19 de abril, para que su señoría no vaya a pensar que yo he sido desleal con usted o con algún miembro de esta sala, y se piense que yo quiero volver a usar lo que ya se había usado. No, todo lo que le menciono es nuevo. Eso informe que encontré a través de una búsqueda selectiva en base de datos ordenada por un juez constitucional fue posterior al 18 de abril, y encontré que la doctora, la señora Cindy, aquí presente, recibió a las 9 de la mañana de Policía Judicial de la Fiscalía, del Cuerpo Técnico de Investigación, otro informe, y me sorprendió todavía más lo que encontré ahí, señor juez. Encontré que el fiscal Nicolás Sotomonte, solo hasta el día 19 de abril, le pidió a Inteligencia del Ejército
que por favor le entregara toda la información relevante a que los señores eran guerrilleros. Es decir, señor juez, que les quitaron los bienes y los metieron a la cárcel sin que la Fiscalía de Extinción de Dominio ni siquiera se hubiera tomado el trabajo de verificar que los señores sí habían sido guerrilleros y de qué frente eran. Porque eso está ahí y yo lo encontré con orden de un juez, que el archivo es de fecha 19 de abril, y no fue usado por esta defensa, ni fue usado por la Fiscalía, porque sería ridículo que la Fiscalía diga que lo usó para demostrar que efectivamente ellos merecían la libertad. Fue 19 de abril del 2018, o sea, este año. Además de eso, señoría, encuentro que hay otras gravísimas violaciones. Por ejemplo, el señor fiscal de extinción de dominio confunde a las unidades de inteligencia militar, al ejército y demás organismos, diciéndoles que con base en los artículos 1, 3, 18, 20, 25, 30 de la ley de extinción de dominio usted me tiene que entregar la información. Y eso es absolutamente falso, porque la ley de extinción de dominio clara es, y dice en el artículo 20 que hay una norma remisiva. Si usted requiere invadir la órbita de privacidad o acceder a información privilegiada, eso se tramita a través de ley 906, artículo 28 o 20, ya lo revisamos, pero ¿eso qué quiere decir? Que el señor fiscal 35, tras de que nunca averiguó las versiones que habían dado esos desmovilizados ante los organismos de inteligencia, nunca averiguó si eran o no guerrilleros, tampoco lo hizo legalmente, porque todos esos documentos los trajo vía correo electrónico, copiándoselos de una manera extraña a la señora Malagón, ex directora de extinción de dominio, y copiados al encargado en el Ministerio de Defensa, ese 18 de abril, diciéndole que por favor, vía urgentísima, le entregara rápido esa información, y esa información le llega a Cindy el día 19 de abril, en un informe, y ahí entonces uno lee, señor juez, que nuevamente se corrobora que Tífer era arriero, que Grajales era arriero, que Tífer le mintió a la Fiscalía porque le había dicho en la entrevista que le dio al doctor Sotomonte que llevaba desde el 2009 en la guerrilla, pero resulta que eran 2 años realmente los que duró en la guerrilla, y por eso se ve que él no conocía nada de eso, y que eran arrieros. Entonces nunca pudieron estar en reuniones de alta dirección, si es que los anteriores llamados, los anteriores guerrilleros tenían una alta dirección, yo no sé cómo llamar eso, eran bandidos. Entonces, el caso es que dentro de esas entrevistas se ve que eran arrieros. Entonces, no es cierto que sean directivos, ni del Estado Mayor, ni mucho menos. Que eran arrieros. Que no eran del frente que correspondía. Que mire cómo la información la Fiscalía la recaudó ilegalmente, porque obviamente la Fiscalía de Lavado de Activos pues debe creer en su propia institución y por eso hizo las inspecciones judiciales, pero cuando uno lee los documentos pues se da cuenta que todo esto está absolutamente mal. Además de lo anterior, señor juez, le quiero traer como elemento novedoso y que la jurisprudencia, quiero reiterarla, porque sé que se me va a exigir el rigor procesal. La palabra novedoso no quiere decir que sea nuevo. La palabra novedoso quiere decir que no haya sido expuesto ni controvertido. Eso dice la jurisprudencia. Y todo lo que le he mencionado no ha sido controvertido. Resulta, señor juez, que a Lirio Mora Urrea le impusieron medida de aseguramiento el 14 de marzo del 2018. Esa decisión se adoptó el 16 de marzo del 2018. Pero el 16 de marzo del 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz había adoptado una decisión consistente en que toda la información del DAS no se podía socializar, utilizar, consolidar, tocar, usar para ningún acto judicial sin el permiso de la autoridad judicial competente, y la JEP es la autoridad competente para tocar cualquier tema de información del DAS. Eso se dijo, el auto 001 del 2018. Eso se dijo en la audiencia revocatoria. Y el juez resolvió que frente a eso no iba a tomar decisiones porque no conocía manifestación de fondo frente al acto legislativo 01 del 2017 respecto del control automático de constitucionalidad que tiene que desarrollar la Honorable Corte Constitucional. Bueno, señor juez,
Con alegría tengo que contarle que la sentencia salió hace 3 semanas y que la sentencia reitera la teoría que yo le llevé en ese momento. Pero como no tenía la sentencia porque no había salido, hoy sí se la traigo y hoy le pido a su señoría que la valore. Esa sentencia de constitucionalidad exige que para haber podido imputar al señor Alirio Mora Urrea se necesitaba de autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía no la tiene y no la tendrá. Para tocar los informes del DAS, ellos obviamente traían los informes del DAS de hace muchísimo tiempo, pero para socializársela a un juez de garantías dentro de la jurisdicción ordinaria o para usarla para pedir medida de aseguramiento y correrme traslado como lo hicieron, señor juez, necesitaban permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces cuando yo tomo todo esto, yo me doy cuenta, el fiscal Nicolás Otomonte nunca tuvo jurisdicción ni competencia para recibir los testimonios, con eso están acá. Los testimonios son falsos, por todo lo que le he explicado. El señor Alirio Mora Urrea sí fue secuestrado. La JEP ya lo recibió diciendo que efectivamente se presentó como víctima. La JEP ya manifestó que toda esa actividad tiene que ser ante la Jurisdicción Especial de la Paz porque ellos no me van a traer a Hugo, que es lo que le he pedido a la Fiscalía. Traigamos a Hugo entonces como prueba anticipada y venga, lo interrogamos. ¿Sí? He venido buscando unas audiencias de restablecimiento de derecho para eso y no han podido ser posible porque el rigor procesal aquí en Palo Quemado es altísimo. Se exige el 171, 172 y 173. Entonces, si falta el procurador, si no está cualquier, no se pueden hacer. Pero las audiencias lo que buscan a través del restablecimiento de derecho son varias medidas. Una de esas es esa, porque imagínense, me pusieron los testigos, pero ahora no los puedo llamar, no los puedo tocar. Otro elemento novedoso, su señoría, es que la acusación ya fue radicada por la Fiscalía. Entonces, eso le quiere mostrar su señoría, que no existe ningún otro riesgo. Ya la Fiscalía me mostró que los testigos son Muelas, Etífer y Grajales. Ya la Fiscalía me dijo que traía a Roberto Romero, que traía a Ervin Hoyos, denunciado, y pues yo también le voy a decir que yo tengo denunciados, antes de todas esas situaciones, a todos esos señores. Y entonces vamos a tener que revisar cuál es la idoneidad de ellos como testigos. Pero eso es un elemento que tampoco lo sabía la Fiscalía y entonces yo sí lo quiero traer aquí para que sea valorado. En consideración a todo esto, su señoría, yo le quiero pedir que por favor ordene la libertad inmediata de Alirio y de Uriel. Por otro elemento, la Fiscalía no ha sido leal con nosotros, ni con los testimonios que el fiscal tomó en su escritorio de extinción de dominio, pero escribió diciendo que era en otro lugar y con eso me los metió a la cárcel. Y tampoco lo hicieron el día de la captura, que también le traía una exposición de eso. Ese temor que traía Uriel y que traía Alirio de ser expuestos nuevamente a ese reproche social que se monta cuando se irrespetan las normas de dignidad y las recomendaciones de la OEA, lo volvieron a sufrir. Ellos se presentaron el pasado jueves en la noche, con las circunstancias que le menciono, en su apartamento y en el CAI, por tercera vez. ¿Y sabe qué hizo la Fiscalía, a pesar de que mire toda la logística que tocó armar para que nadie se diera cuenta que habían sido capturados? La Fiscalía nos atacó deslealmente y a las 8 o 7 de la mañana de ese viernes escribió un Twitter diciendo: se han entregado los hermanos Mora Urrea, y le dieron una declaración al Tiempo diciendo: sí, la Fiscalía dentro de sus actividades investigativas ha desarrollado y los hermanos Mora Urrea, y El Espectador y Revista Semana y eso. Y a mí me parece que esa situación ya rayó, ¿sí? Y que se salga a atacar a los jueces, eso no se puede seguir permitiendo.